Buenas, somos estudiantes de la Universidad de Sucre. Mi grupo está conformado por Alex Yesir Rivera Márquez, Justin Torres, Elber Yepes y mi persona, Alexander Rivera Márquez. Somos estudiantes de licenciatura en física y venimos a presentarles nuestra exposición, y es acerca de la muerte. Empezamos con una introducción. Para muchos hay un suceso que de una u otra forma nos llegará. Ese suceso es la muerte. Este fenómeno, que es lo opuesto de nacer, nos hace darnos cuenta de que nada en la vida es eterno. Todo tiene un fin que llegará tarde o temprano. A veces hay personas que aceleran o adelantan su muerte, y esto debido a su poca seguridad o a la falta de prudencia de muchas personas. Y es de la muerte que vamos a hablar en este instante. ¿Qué es la muerte? Establecer el origen etimológico de la palabra muerte nos lleva a trasladarnos hasta el latín, y que en concreto descubrimos que aquella procede del vocablo latín mors, mortis, que es el que daría lugar con el paso del tiempo al verbo morir. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. La función de la muerte. La muerte, a veces referida por los eufemismos deceso, defusión, fallecimiento, finamiento, óbito, expiración, perecimiento, fenecimiento o cesación, es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello el fin de la vida. Importancia de la muerte. Bueno, una de las principales preocupaciones del ser humano es el momento de su muerte. Con el paso del tiempo pensamos que la vida es tan cruel que no parece coherente que nazcamos para ser felices, sino para vivir angustiados. Sobre esto mucho se ha hablado, y no faltan quienes en busca de la felicidad se han suicidado. Comentaba en su tiempo el psicólogo Carl Jung algo relacionado con la muerte y otros aspectos no menos importantes que sumergían al ser humano en profundas crisis. La tarea que la segunda mitad de la vida le exige al ser humano el desarrollo del sí mismo en la aceptación de la muerte y el encuentro con Dios. Ver el problema en la mitad de la vida, Carl Jung. Es decir, que normalmente después de los 40 años entramos en una crisis incomparable con otras por la que hayamos pasado. Y si no hemos reflexionado sobre nuestras vidas, lo más probable es que todo aquello que creíamos tener seguro, como la vida personal, profesional, social, económica, etc., sean seriamente afectadas y llegue el caos. Bueno, hasta el momento podemos ver de que la muerte nos llega a todos y que la muerte no pide permiso, puede ser en cualquier momento, ya sea desempeñando nuestras actividades o aspiraciones para la vida. Cualquiera persona, llámese su edad, o en cualquier momento puede morir. Bueno, la muerte es muy importante debido a que, dado un orden y un equilibrio a la vida, lo podemos ver en la sobrepoblación de los animales, en la que se puede ver que si en un hábitat hay un animal sin su depredador, entonces ese animal puede abundar en el ambiente, y eso no es muy favorable para la naturaleza, porque se presentaría una sobrepoblación que puede sugerir la catástrofe o desastre por parte del animal. Continuemos.
Tipos de muerte. De los tipos de muerte, una que creo que es de la más conocida, muerte natural, que no muchos tienen la oportunidad de llegar hasta este tipo de muerte, causada generalmente por enfermedad o por procesos degenerativos propios del envejecimiento. Muerte violenta, asociada a aquella muerte por homicidio, suicidio o accidente de cualquier tipo. Muertes indeterminadas, súbitas o inesperadas. Son aquellas que generalmente parecen no tener una razón aparente. También son llamadas muertes sospechosas de criminalidad. Bueno, seguimos con los tipos de muertes. Aquí presenta clasificación de las muertes. Muerte reciente. Clasifica los casos donde no se ha iniciado el proceso de putrefacción cadavérica. Muerte lejana se aplica cuando el cuerpo ha iniciado el proceso de putrefacción después de cierta cantidad de horas. Muerte rápida se refiere a un deceso que se presenta de forma instantánea en un tiempo muy breve, sin dar tiempo de reacción. Muerte lenta o muerte agónica se presenta cuando existe un proceso degenerativo y consecutivo y da como resultado que la persona muera. Un claro ejemplo son las enfermedades terminales. Muerte natural o patológica es cuando el cuerpo, a causa de una enfermedad o por razón de envejecimiento, tiene un cese de actividades biológicas. Muerte violenta, producida por un agente externo que provoca un deceso de forma brusca. Como puedes ver, este tipo de muerte ya son mencionadas atrás, pero aquí se les da un orden y como un concepto como que más ordenado. Muerte súbita, imprevista o inesperada, se presenta en una persona sana y no parece tener una causa o se conocen antecedentes que logren explicarla. Muerte súbita de lactante, conocida también como síndrome de muerte súbita de lactante o muerte nocturna, es cuando un lactante muere sin la presencia de una enfermedad grave y los exámenes post-mortem no revelan una causa aparente. Se produce de forma inesperada en lactantes de entre 1 y 4 meses de edad. La causa real de este síndrome es aún desconocida, pero algunas hipótesis contemplan explicaciones como la falta de desarrollo de reflejos respiratorios y se conocen casos donde se ha confundido o usado de fachada para encubrir infanticidios o muertes accidentales al dormir. Muerte por inhibición es cuando los componentes de los sistemas de regulación fisiológica se ven afectados ante fuertes y bruscos estímulos externos, desde un cambio brusco de temperatura ambiental hasta un nivel alto de extracción, llevando a que estos sistemas impidan, obstaculicen, reduzcan o disminuyan las funciones vitales, alterando la evolución norma de la función corporales. Muerte por inanición se da por la ausencia de una alimentación adecuada por un periodo de tiempo prolongado. Muerte sospechosa, criminalidad. Se produce de forma violenta o que no tiene una explicación aparente. Muerte real o somática. Es cuando un cuerpo presenta todos los signos característicos de muerte, tales como fallo sistemático, manchas cadavéricas o lividez, entre otros.
Bueno, hasta ahora hemos visto este tipo de muertes. Ahora estaremos viendo algunas creencias de la cultura que es referido a la muerte. Para los que no habían oído de este tipo de creencias, aquí están. Bueno, con mucho respeto empecemos. En ciertas religiones como la judía, la cristiana o el islam, el final de la vida terrenal es resultado de un castigo divino. Un castigo que conlleva por tanto ciertas connotaciones negativas. Lo mismo ocurría en la civilización griega y romana, donde la muerte se explicaba como un castigo de los dioses a Prometeo, para vengar que éste hubiese entregado el fuego a los humanos. En el momento en que tomamos la muerte como un concepto negativo, un castigo, pese a que más tarde afirmamos que existe una vida más allá. La perspectiva de la muerte es en sí misma aterradora. Bueno, en este concepto de muerte se menciona los romanos, los griegos, los cuales creían en muchos dioses. Ciertamente, en mi punto personal, soy de la fe cristiana. Nosotros creemos en un Dios, creemos en Cristo. De ahí vienen las bases del Evangelio, de que vino, murió por nuestros pecados y resucitó, y que gracias a ese sacrificio nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y tenemos salvación. Y todo esto se logra a través de la fe, o sea, creer que Cristo murió, que vino a este mundo, murió y resucitó, que el Padre lo resucitó. Bueno, pasando a otra creencia. Otras religiones cambian radicalmente el concepto del fallecimiento. Para el hinduismo se trata de una simple transición. El cuerpo físico que alberga nuestra alma se marchita, y dicha alma encuentra un nuevo recipiente en otro cuerpo, en función de los actos cometidos durante la vida anterior, buenos o malos. El cuerpo que recibamos será mejor o peor. La muerte no es un castigo, es el comienzo de un nuevo ciclo, tan natural como dormir y despertarse cada mañana. En caso de alcanzar la santidad absoluta en alguna de estas reencarnaciones, el alma abandonará el mundo terrenal y entrará en el Swarga, conjunto de mundos celestiales. Esta era la creencia son las creencias del hinduismo, que creo que actualmente todavía se tiene, los hindúes. Bueno, la cultura haitiana y el vudú que la caracteriza vienen influidos por su ascendencia africana, donde la muerte es un elemento más de la naturaleza y no supone castigo alguno. Para ello no es más que el paso definitivo del mundo material al mundo espiritual. El mundo espiritual no puede verse, ni oírse, ni tocarse, pero está siempre presente a nuestro alrededor. En numerosas tribus, los cuerpos de los difuntos se entierran directamente debajo de la casa de manera que los antepasados velan eternamente por la seguridad de la familia. Y por esto nos decía la madre, y por esto nos decía la madre, que tienen de malo la muerte de mi hijo. No iba a abandonarme, no iba a morir realmente, iba a seguir siempre conmigo, aunque de una forma espiritual en vez de física. Y ese cambio es motivo de celebración, no de dolor. Bueno, vemos esta cultura
que no veían la muerte como un dolor, veían la muerte como que un cambio en el que una persona iba a pasar de estado material, o sea, tocable, a un estado espiritual, que aunque no lo podemos ver, está allí. Entonces, la madre no se angustiaban por la muerte, como dice aquí, no se angustiaban por la muerte, no lo veía como malo. Creían que cuando este ser querido moría, como lo enterraban en su casa, él los guardaría. Esta era la creencia de la cultura haitiana. Entre otras creencias, estuve viendo una que es muy conocida también, que aparece en películas, videos y de otra forma, lectura. La muerte es para el ateo algo parecido a lo que pensaba la gorila Coco. Dormir, adiós, un agujero cómodo, solo hay una vida y es esta, la terrenal. Por eso es importante exprimirla al máximo. Por eso es importante exprimirla al máximo. Bueno, esta es la que les hablaba. La muerte para los egipcios no tenía el mismo significado que para el resto del mundo. Ellos no creían que hubiese algo más importante que poder alcanzar la vida eterna, y hacían todo lo que estaba en sus manos para poder conseguirlo. Los egipcios tenían la creencia de que cada ser humano tenía un cuerpo físico y un Ka, la fuerza inmaterial que continuaba viva después de que el cuerpo haya aparecido, un equivalente a lo que conocemos como alma. Bueno, esta era la cultura de los egipcios, que creían en este tipo de creencia de que había una vida más allá de la muerte, donde existía un Ka, que era lo contrario a un cuerpo físico. No era un cuerpo material, sino tenía que ver más con lo espiritual. Aquí también estuve leyendo sobre lo que piensan los ateos. O sea, que los ateos, aunque se digan que no creen en algo, porque aquí dice que creen en un tipo de muerte como la que son lo que dijo la gorila Coco. Bueno, esto es todo por hoy. Aquí están los links, la bibliografía. Gracias por todo.